Péndulo de torsión, constituido por un alambre de aleación con base de acero, sección recta, circular, suspendido verticalmente con su extremo superior fijo y del inferior se cuelga un cuerpo de momento de inercia I conocido o fácil de calcular, por ejemplo un disco o un cilindro. Cualquier movimiento puede descomponerse como una combinación de movimientos lineales y de rotación. Con el disco quieto se traza una línea radial del centro a un punto P. El alambre se tuerce llevando el punto P al punto Q. La línea OP oscilará entre OQ y Q o R, describiendo un ángulo dos veces tita, siendo tita la amplitud del movimiento. El alambre se opone al momento de la cupla con un momento torsor restaurador y para pequeñas torsiones se observa que la torque restauradora es proporcional al desplazamiento angular según la ley de Hooke, o sea, tau sub z igual a menos kappa por tita, siendo kappa la constante torsional. La ecuación de movimiento, aplicando la segunda ley de Newton en su forma angular, será sumatoria de los momentos igual a I por el momento angular con respecto al eje que pasa por el centro. O sea, momento de inercia por la derivada segunda de tita, el desplazamiento angular, con respecto al tiempo dos veces. Menos kappa tita va a ser igual, entonces, como los primeros miembros lo son, también serán iguales los segundos miembros, a I por la derivada segunda de tita con respecto al tiempo. Si agrupamos todos en un miembro, nos queda esta expresión, donde tenemos igualada a 0, donde tenemos la derivada segunda del desplazamiento angular más kappa sobre I por tita igual a 0, que se asemeja desde el punto de vista matemático a la ecuación del movimiento armónico simple que habíamos visto con antelación, relativa, ¿no es cierto?, a ese movimiento armónico simple. En este caso es un movimiento armónico rotacional. Comparando omega, que es la raíz de K sobre M, y ahora omega igual a kappa sobre I, tendremos que la frecuencia, que es igual a omega sobre 2pi, al reemplazar el omega por su equivalente, raíz de kappa sobre el momento de inercia, obtendremos esto, y como la frecuencia es la inversa del periodo, para sacar el periodo debemos invertir estos términos, y nos queda igual a 2pi por la raíz del momento de inercia del disco o cilindro sobre la constante kappa. De la solución del movimiento armónico simple para esta ecuación, inferimos la solución de esta ecuación. Y tendremos que tita va a ser igual a un tita máximo por coseno de omega t más phi, siendo omega ahora sí distinto de la derivada de tita con respecto al tiempo. Veamos un ejemplo sencillo o particular. En corte, acá tenemos dibujado el disco que está acá abajo, el alambre del cual cuelga, que está suspendido del techo, y concéntrico sobre él colocamos un anillo del mismo material.
El momento de inercia será el momento de inercia del conjunto. Ya el momento de inercia del disco más el momento de inercia del anillo. El momento de inercia del anillo será un medio de la masa del anillo por el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado. Y el momento de inercia del disco, que ya lo conocemos, es un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. El periodo, de la ecuación de periodo que acabamos de deducir, es igual a 2pi de la raíz del periodo del anillo, pues será 2pi de la raíz del momento de inercia del anillo dividido kappa. Si despejamos el momento de inercia, nos queda esta expresión. Lo mismo vale para el momento de inercia del disco. Si queremos calcular el momento de inercia del anillo, conocido el momento de inercia del conjunto, que lo podemos calcular haciéndolo oscilar así como está armado, y sería el periodo del conjunto al cuadrado por kappa sobre 4pi cuadrado, menos el momento de inercia del disco, que se calcula también haciéndolo oscilar sin el anillo, y de esta manera podemos obtener, operando matemáticamente, el momento de inercia de la constante kappa, que es nuestra incógnita, de los materiales, tanto del anillo como del disco. Para una aplicación de lo que acabamos de ver, vamos a resolver el ejercicio 1442 del libro Szymanski, volumen 1, 13ª edición, que dice que un disco metálico delgado con masa de 2 por 10 a la menos 3 kilos y radio de 2,20 centímetros se une en su centro a una fibra larga, en la figura 1442, que es esta. Si el disco se tuerce y se suelta, el disco oscila con un periodo de 1 segundo. Calcule la constante de torsión de la fibra. En este caso, el periodo ya lo conocemos, sabemos cómo se calcula, 2pi de la raíz del momento de inercia sobre kappa. De ahí podemos determinar el momento de inercia del disco, un medio de la masa por el radio al cuadrado. Estos son datos, los reemplazamos previo pasar 2,20 centímetros a la unidad congruente, que sería en metros, y obtenemos el momento de inercia. Por último, sabemos cómo calcular el valor de kappa, reemplazando los valores, que el periodo es de 1 segundo, y el momento de inercia que acabamos de calcular, obtenemos que este vale 1,91 por 10 a menos 5 kilogramos metro cuadrado por segundo cuadrado.